Estamos en el año de 1996, temporada navideña. Ese año, las Spice Girls lanzaron su primer sencillo, Wanna Be. Se celebraron los Juegos Olímpicos de Atlanta, y películas como El Día de la Independencia y Misión Imposible dominaban la cartelera. Ese año, el maestro del terror, Wes Craven, estrenaría una película que sigue teniendo una fuerte influencia hasta hoy, Scream. Y es que luego de crear a quizás el mejor villano del terror, Freddy Krueger, Craven nos presentaría un nuevo asesino, Ghostface. La película nos contaba la historia de Sidney Prescott, una estudiante del pueblo ficticio de Woodsboro, quien se convierte en el blanco de un misterioso asesino enmascarado conocido como Ghostface, mismo asesino responsable de la muerte de su madre y que amenaza acabar con ella y sus amigos siguiendo los clichés y tropos más típicos de las películas de terror. Esta cinta de terror tuvo éxito porque explota el misterio de la identidad del asesino, algo inusual para las películas de aquella época. De hecho, los asesinos Billy y Stuart de esta película son personas totalmente humanas y naturales, lo que difiere de otros villanos como Jason Voorhees o Freddy Krueger, un detalle que aporta un alto grado de realismo y preocupación a los espectadores. De igual manera, nos presenta un monstruo humano que está encarnado por dos personajes y es un fanático del cine de terror que utiliza las convenciones familiares y predecibles de ese género para llevar a cabo sus asesinatos. Además, lejos de ser una típica película de terror, Scream es una reflexión sobre el género, y más concretamente del slasher, utilizando sus códigos, reglas y otros trucos. El slasher es aquel subgénero del cine de terror que deriva de la palabra slash, cuchillada o corte. La característica habitual de este subgénero es la presencia de un psicópata que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera de la supervisión de algún adulto. Por eso es que en Scream hay muchas referencias a ese tipo de cine con cintas como Halloween, Viernes 13 o Pesadilla en la calle del infierno. La frase ¿cuál es tu película de terror favorita? Que el asesino pronuncia a sus víctimas por teléfono es una prueba de ello. Pero la pregunta es, ¿está Scream basada en hechos reales? Y antes de continuar con el video, quiero recordarte que el cineasta Wes Craven se inspiró en hechos reales para crear a quizás el personaje más terrorífico de todos los tiempos. Estoy hablando de Freddy Krueger en Pesadilla de la calle del infierno. Si tú todavía no has visto este video, te dejo aquí la pestañita y por supuesto te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que te enteres de todavía más historias terroríficas detrás de las películas de terror. Pero sí, la trama de Scream está basada parcialmente en una historia real. En este caso es la historia del asesino en serie Daniel Harold Rolling, también conocido popularmente como el Destripador de Gainesville. Daniel Harold Rolling nació en mayo de 1954 en Luisiana, Estados Unidos. Su padre James era un veterano de guerra con estrés postraumático. El hombre abusaba física y psicológicamente de su esposa e hijos. Los abusos de los que fue víctima Rolling dieron lugar a que este joven desarrollara desorden antisocial, un trastorno del límite de la personalidad, además de parafilias sexuales y voyerismo. También tuvo problemas de adicción con el alcohol y las drogas, y lo expulsaron de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1972 por consumo de estupefacientes. Rolling intentó llevar una vida normal, asistiendo a una iglesia y casándose con Omader Halco, con quien tuvo una hija. Después de haberse divorciado, Rolling comenzó su carrera delictiva, desde pequeños hurtos a robos más grandes y violentos que lo llevaron a la cárcel. También llegó a espiar mujeres en sitios públicos, aunque no se le imputaron cargos por esto. Empezó como asesino en 1989, cuando ingresó a una casa en Shreveport y atacó a la familia que habitaba allí. Un padre de 55 años, su hija de 24 y el nieto de 8 años. La mujer, identificada como Julie Grimson, había sido apuñalada en distintas ocasiones. Fue encontrada en una posición extraña y tenía residuos de cinta y vinagre en su cuerpo. El padre de Rolling también denunció a su hijo por intento de asesinato,
Fue en ese momento cuando Rowling decidió huir a la ciudad de Gainesville, pero los asesinatos no se detuvieron allí, por el contrario, era solo el principio de más muertes, violencia y miedo. En agosto de 1990, Christina Powell y Sonja Larson, estudiantes de la Universidad de Florida, alquilaron un apartamento en Williamsburg, fuera del campus universitario. En horas de la mañana del 24 de ese mes, las jóvenes de 17 y 18 años sufrieron una escabrosa muerte a manos del asesino. Según los informes, encontraron a Powell en el primer piso del apartamento. La habían violado, apuñalado y mutilado. El cuerpo de Larson, su compañera, fue hallado en el segundo piso con cortes entre sus brazos y el torso. Estaba recostada en la cama, con los pies en el suelo y el cabello peinado como un abanico sobre la cama. Momentos después, fue encontrada una nueva víctima, de la misma forma, e incluso decapitada. El cadáver estaba sentado con los pies en el suelo y el torso inclinado hacia adelante. Tenía un corte desde el esternón hasta el hueso púbico. La mujer fue identificada como Christina Hoyt, una aspirante a policía y empleada en la oficina del sheriff. Las dos últimas víctimas fueron Tracy Paules y Manuel Taboada. Ambos compartían un apartamento y comenzaban sus estudios, ella en leyes y él en arquitectura. Paules fue encontrada, al igual que las víctimas anteriores, con restos de cinta en las muñecas y la boca. Todas las mujeres fueron colocadas en posiciones extrañas. Según las autoridades, el asesino acomodaba a sus víctimas en posiciones sexuales provocativas. Rápidamente, las autoridades relacionaron los asesinatos en Gainesville con los anteriores cometidos en Shreveport, por las circunstancias en las que habían encontrado a las víctimas. También identificaron el modus operandi del criminal. Entraba a los domicilios de las víctimas en la madrugada, colocaba música a todo volumen y robaba la ropa interior de sus víctimas. Y se duchaba antes de darse a la fuga. El hombre tenía un cuchillo de unos 10 o 15 centímetros de largo. Aunque hubo varios sospechosos, la policía dio con Daniel Harold Rowling al encontrar una grabación en el bosque en la que este hombre mencionaba su propio nombre y decía haber tomado el camino equivocado. Las muestras de sangre coincidían. Luego de ser acusado de 5 cargos de asesinato en primer grado, fue condenado por robo, pero en la prisión estatal de Florida contó detalles de sus crímenes a otros de sus compañeros. Luego, en un interrogatorio en el que pidió que también asistiera a su compañero de prisión, Bobby Lewis, confesó a las autoridades los mismos detalles. Aseguró que regresó a la escena del crimen de Christa Hoyt porque olvidó su billetera y decidió decapitarla. También comentó que Tracy Paules se había encerrado en una habitación mientras él peleaba y asesinaba a su compañero. Luego, tumbó la puerta y abusó de ella y la mató. También declaró tener varias personalidades, entre estas una buena a la que denominaba Jan y otra llamada Géminis, que según él fue la que perpetró los asesinatos. Las autoridades no le creyeron. El destripador de Gainesville fue ejecutado en inyección letal el 25 de octubre de 2006, luego de haber sido condenado a pena de muerte por sus crímenes. Ghostface, el asesino creado por Kevin Williamson y Wes Craven, está basado en estos crímenes. Su apariencia, con un disfraz consistente en una larga capa negra y una máscara blanca, está inspirada en la obra del Grito de Edward Munch y fue creado para asustar en Halloween. Al igual que Rowling, Ghostface no tiene piedad y le encanta torturar a sus víctimas utilizando un dispositivo para modificar la voz y así esconder su verdadera identidad. Lamentablemente, la saga de Scream también ha inspirado otros hechos horribles. Terry Harradine, un joven transportista de 24 años, estaba obsesionado con su vecina, Alison Cambier. La joven de tan solo 15 años no pudo ni imaginar que su último encuentro con Harradine iba a ser algo digno de una trama de las películas de la famosa saga. Y es que Harradine invitó a Cambier a su casa, y una vez la adolescente estaba dentro, él se excusó diciendo que tenía que ir a hacer algo, y se marchó a otra habitación. A su vuelta, este sujeto llevaba puesto el disfraz de Ghostface.
ataviado con 2 cuchillos carniceros, persiguió a la muchacha, que no tuvo escapatoria. Haradin consiguió atraparla y apuñalarla 30 veces, y una vez que la joven murió, el sujeto trasladó su cuerpo a la cama y puso una rosa entre sus manos. Una vez que fue detenido por la policía, el sujeto confesó el crimen, admitiendo que había planeado todo de acuerdo a la película de Scream. Este violento crimen conmocionó a la gente, ya que este hombre no tenía antecedentes penales, no era violento ni tenía problemas psiquiátricos que se conociesen, y demostró que no solo podemos encontrarnos monstruos en el mundo del cine. Y es que la propia película de Scream nos muestra que la influencia de las películas en las personas es real y peligrosa. El personaje de Randy Meeks representa el espíritu de Scream y aporta frescura a la historia. Randy siempre está señalando los clichés de las películas de terror. Así pues, un ejemplo es la escena en la que Randy establece las reglas a seguir para sobrevivir a una película de terror, y estas son: no hagas el amor, no consumas drogas ni alcohol, y nunca digas vuelvo enseguida, de lo contrario no volverás. Y es que el guionista Kevin Williamson tuvo la idea de trasladar la acción al lado del espectador, al punto de que algunos personajes son caricaturas del público del cine de terror, al tiempo que el director afirmó que utilizó trucos que nunca llegaron a funcionar en ninguna de sus otras producciones, en particular en situaciones reales y de humor. Pero ¿tú qué crees? ¿La realidad inspira a las películas de terror o las películas de terror inspiran a la realidad? Si este video te gustó, te invito a que dejes tu me gusta y que por supuesto te suscribas al canal y que me pongas en los comentarios de qué otro asesino o película de terror te gustaría saber la historia secreta. Recuerda que yo soy Carlos, tu cinéfilo de cabecera, pero que tú puedes llamarme Charles.